Ahora vamos a ver un poco sobre el sistema de estados. Como su mismo nombre nos dice, nos permite dar más estados o uno más estados a lo que es nuestros objetos. Sirve más que todo para crear enemigos más interesantes que tengan dos o más estados. Y en estados a qué me refiero, por ejemplo, que mi enemigo en su primer estado por ejemplo, cuando el jugador esté lejos en su primer estado, dispare, y cuando el jugador esté cerca, cambie su estado a un estado número 2 y en vez de disparar, empiece a perseguir al enemigo y atacarlo físicamente. También puede servir mucho para lo que son los bosses, para hacer esos movimientos de bosses que, por ejemplo, si el boss tiene su vida completa, hace un tipo de ataque, y si su vida baja del 50% o de la mitad de su vida, empieza a hacer otro tipo o otros patrones de ataques. Para eso, acá tengo yo un enemigo que he creado y también tengo un script. A este script le voy a llamar states. Vamos a crear una variable, vamos a ponerle pública para poder verla en el editor, pueden ver el cambio. Va a ser de tipo entero y le voy a llamar state. State por estado. Luego, en mi update, voy a utilizar lo que es el switch. El switch lo que me va a permitir es hacer un cambio entre estado y estado dependiendo del número que esté en mi variable. Por ejemplo, acá le estoy dando que haga un switch con la variable estado. Si estado es igual a, por ejemplo, que estado empiece en 1, le voy a poner case 1. El case es la forma de llamar o hacer la comparación del switch entre el valor que le pongamos aquí y el valor de la variable. Si mi variable fuera, también no es necesario que fuera simplemente un número entero, puede ser también un texto. Si fuera un texto, le puedo llamar acá case 1, por ejemplo. Para que haga la comparación entre la palabra 1 y la palabra que le hemos dado a nuestra variable. Pero bueno, yo voy a utilizar primero, o voy a utilizar en este ejemplo, una variable de tipo entero. Ahora, después de cada caso, debe ir siempre esta línea, break, punto y coma. El break significa que el caso termina ahí. Todo lo que ponga entre caso 1 y break se va a realizar siempre y cuando el estado sea igual a 1. Por ejemplo, vamos a poner acá un debug para mostrar en nuestra consola la palabra estado 1. Y vamos a poner otro caso. Vamos a hacer una copia de esto. Sin embargo, el caso esta vez va a ser caso 2. Y vamos a ponerle que me bote el texto estado 2. Lo único que va a hacer esto que es, si mi variable estado es igual a 1, en consola va a mandar el texto estado 1. Si el estado cambia al número 2, el estado va a entrar acá y me va a mandar el texto estado 2 en la consola.
Vamos a probarlo. Acá tengo mi script states, se lo voy a poner a mi enemigo nuevo y le voy a poner play. Como pueden ver, ahorita el estado está en estado 1, state 1, y en consola me está botando lo que es estado 1. Si yo cambio este estado a 2, va a parar el estado 1 y va a empezar a botar el estado 2. Si lo vuelvo a cambiar a estado 1, va a parar el estado 2 y va a empezar el estado 1. Piénselo como updates diferentes. Varios updates que los llaman de acuerdo al número que está en su variable estado. Volvamos al script. Ahora vamos a hacer que por cada estado haga algo. Vamos a ponerle que si en el estado 1, vamos a ponerle por ejemplo que haga vamos a ponerle una velocidad y vamos a ponerle que en el estado 1 se mueva horizontal hacia la derecha. Vamos a ponerle que en el estado 2 se mueva horizontal hacia la izquierda. Y vamos a poner 2 estados más. Que estas vez van a ser el caso 3 y el caso 4. Ok. Ahí para que esté todo bonito, ordenado. En el caso 3 vamos a hacer que vaya hacia arriba. Y en el caso 4 que vaya hacia abajo. Volvemos a nuestro enemigo. Vamos a ponerle una velocidad. Y ahora, cuando pongo play, uy, muy rápido. 0.02. Ok. Veamos. Ya, mejor. Vamos a ponerlo todavía más lento para que se pueda apreciar. Como pueden ver, ahí se está moviendo a la derecha porque es el estado 1. El estado 2, cuando lo cambio, hace que se mueva a la izquierda. El estado 3 hacia arriba y el estado 4 hacia abajo. Para cambiar su movimiento, lo único que tengo que hacer es cambiar el estado. Dentro de los estados del switch, claro, si ponen un estado que no esté dentro del rango que nosotros hemos puesto, por ejemplo 5, no va a hacer nada, ya que no existe un estado dentro del rango que nosotros le hemos puesto. No existe un caso 5. Esto lo pueden utilizar para los bosses, para los enemigos, para ponerles, por ejemplo, que en el caso 1 mi boss dispare balas hacia el player a una velocidad, y cuando, por ejemplo, si le ponemos así, la vida del boss
es menor a, por ejemplo, si la vida del boss es 100, es menor a 50, o sea que ha llegado a la mitad de su vida, menor o igual a 50, entonces que el estado cambie a ser, por ejemplo, 2. Si en mi caso número 1, vamos a ponerle acá una int vida voz, es un ejemplo nomás. Acá le estoy poniendo que si la vida del boss es menor a 50, entonces que cambie su estado. Básicamente, acá le podríamos poner que en el caso 1, el boss dispare balas a una velocidad, y en el estado 2, que el boss dispare balas al doble de la velocidad que la disparaba antes. Por ejemplo, acá vamos a ponerle la vida del boss en 100. Y ahorita está en el estado 1. Si le cambio la vida del boss a 50, va a pasar al estado 2. Y va a cambiar su movimiento. De la misma manera, recuerden que hemos puesto menor o igual a 50. Si es menor a 50, le pongo 20 por ejemplo. Igual va a cambiar. Si yo le pongo bueno, en este caso está cambiando porque primero toma el número 7 que he puesto y después el 0. Si yo le pongo, por ejemplo, acá vamos a ponerle que si la vida del boss es mayor a 50, o sea, si es más arriba de 50, el estado cambia a 1. Estamos en 100, cambia 20, se va hacia la izquierda. Si le pongo 70, vuelve a cambiar su estado a 1 y se va hacia la derecha. Eso es básicamente el manejo de estados. Ya depende de ustedes cómo lo utilicen. Y depende, claro, de su creatividad y cómo sepan utilizar sus códigos.